Ellos son los más temidos de la historia, los hombres que sembraron el pánico con sus atrocidades y que han dado pie a no pocas historias e incluso películas. Los asesinos en serie más impactantes de la historia, y muchos de ellos podrían ser nuestro perfecto vecino. El día de hoy les traigo la historia de Jack el Destripador. Se ha convertido en el asesino en serie más conocido de la historia. Su nombre nos invoca a una silueta entre la niebla de Londres victoriano, una sombra con capa y sombrero negro que ataca a sus víctimas y desaparece para siempre de la escena del crimen. Es la perfecta historia de suspenso, el gran misterio sin resolver. En el año de 1888 en Whitechapel era uno de los peores distritos de todo Londres. En las calles, hombres, mujeres y niños arrastraban una vida de pobreza y delincuencia, en la que muchas veces el único alivio era el que podía ofrecerles una botella de alcohol barato. Los callejones oscuros desembocaban en bares mugrientos y burdeles miserables en los que algunas mujeres se ganaban la vida prostituyendo sus cuerpos por unos pocos peniques. Fue precisamente aquí, en Londres, donde tuvo lugar el breve reinado de terror del temido descuartizador, que firmaba sus crímenes como Jack el Destripador. Su primer crimen oficial, por así decirlo, el que reconocen todas las crónicas, tuvo lugar el 31 de agosto, aunque en su día se sospechó que por lo menos 2 asesinatos anteriores habían sido publicados y también habían sido obra suya. Ese día había amanecido muy lentamente. Las calles todavía estaban oscuras y a pesar del frío, alguno que otro paseante comenzaba a circular por el barrio. Uno de ellos distingue a lo lejos el cuerpo de una mujer tendido en el suelo que a primera vista parecía desmayada, pero cuando se acerca para tratar de ayudarla, ve unas terribles heridas que casi la habían decapitado. Horrorizado, no deja pasar un minuto y avisa al primer policía que hacía su ronda por el barrio, quien acompañado de un médico distingue bajo la luz de una linterna que la muerte le había sido provocada por 2 golpes con arma blanca que le habían seccionado la tráquea y el esófago. El cuerpo, todavía caliente en partes, indica que el momento del crimen no debía de haber sido de más de media hora antes de haber encontrado el cuerpo. Tras un examen más detallado en la sala de autopsias, descubren además que había sido brutalmente golpeada en la mandíbula y que su abdomen había sido mutilado. Por los demás, el asesino no había dejado tras pista de sí ni testigos, ni el arma homicida. Ninguno de los vecinos oyó nada. La identificación de la víctima no fue tarea fácil, aunque unos días después su padre y su exmarido identifican el cuerpo de una mujer de 42 años, prostituta llamada Annie Mary Nichols, y conocida como Polly. Ella vivía sola, había vivido en sus pobres ingresos de prostituta. El lunes 6 de agosto, varias semanas antes del primer crimen oficial del destripador, Martha Tabram, una prostituta de 39 años, había sido hallada muerta con 39 puñaladas, y algunos meses antes, Emma Smith, una prostituta de 45 años, había sido agredida salvajemente en la cabeza. Seguramente estos 2 crímenes no tenían nada que ver con nuestro asesino, más que nada porque la firma del destripador era más ritualista y que los simples golpes y puñaladas, pero aún así, el terror ya se había apoderado de las almas de los habitantes del distrito de Londres. Annie Chapman era una mujer sin hogar propio que vivía en pensiones comunes. Cuando disponía de dinero para el alojamiento de una noche, se dedicaba a vagar por las calles en busca de clientes que le proporcionasen alguna moneda para bebida, refugio y alimento. Su cuerpo fue hallado mutilado en la calle del mercado de Spitalfields a las 6 de la mañana. Nadie había sido testigo de los hechos. Su intestino estaba en el suelo entre un gran charco de sangre y una profunda incisión cruzada en su cuello de lado a lado. Todo parecía indicar que había sido asesinada en el mismo sitio. No había señales de defensa por parte de la víctima, y lo curioso es que cerca de su cadáver se encontraron un pequeño pañuelo, un peine y un cepillo de dientes, que parecían haber sido colocados en un orden concreto por el asesino. El abdomen había sido abierto para extraer los órganos. Las incisiones eran limpias, como si se tratase del trabajo de un experto de anatomía, o por lo menos el de alguien con conocimientos anatómicos y la habilidad suficiente para poder abrir el cuerpo, extraer los órganos con mucho cuidado de no dañar las otras partes
y el instrumento utilizado parecía un cuchillo estrecho, con lámina fina y muy afilada, la clase de cuchillo que utilizaban los cirujanos y los carniceros. Una señora de nombre Elizabeth Long, que se dirigía al mercado esa mañana, pudo aportar un testimonio valioso. A las 5:30 de la madrugada, había visto a un hombre conversando con una prostituta, que identificó como Annie. Lamentablemente el hombre estaba de espaldas y no pudo ver su rostro, pero sí distinguió la silueta de un hombre de unos 40 años, elegante y que portaba un sombrero y un abrigo oscuro. La hora de la muerte se estimó entonces entre las 5:30 y las 6 de la mañana, hora en la que fue descubierto el cadáver, lo que significaba que el asesino actuaba rápidamente y con gran precisión. La falta de indicios hacía que la investigación avanzaba lentamente. Todo el mundo había relacionado las muertes entre ellas, y a pesar de que la policía se mantenía en lo más absoluto silencio, los periódicos no dejaban de alimentar cada rumor escuchado, lo que servía para aumentar la cólera y el miedo de los vecinos. Desde Scotland Yard se llegó a ofrecer una gran gratificación para quien aportase algún dato valioso sobre la identidad del asesino, pero lo único que consiguieron fue que los vecinos aprovechasen sus diferencias y se denunciasen entre ellos. El 25 de septiembre la Agencia Estatal de Noticias recibió una nota en tinta roja firmada por el propio Jack el Destripador, cuyo contenido era: Querido jefe, desde hace días oigo que la policía me ha acogido, pero en realidad todavía no me han pescado. No soporto a cierto tipo de mujeres y no dejaré de destriparlas hasta que haya terminado con ellas. El último es un magnífico trabajo. A la dama en cuestión no le dio tiempo de achillar. Me gusta mi trabajo y estoy ansioso de empezar de nuevo. Pronto tendrá noticias mías y de mi gracioso jueguito. Firmado Jack el Destripador, desde el infierno. A partir de entonces seguiría escribiendo cartas y poemas destinados al jefe de la policía, jactándose de su habilidad para escabullirse en la oscuridad de las calles y evitar ser atrapado por la multitud que le perseguía, o haciendo alarde de la perfección de sus crímenes, anticipando otros nuevos ataques, siempre seguro de sí. El domingo 30 de septiembre se descubriría otro cadáver en la calle Venner. Sobre 1 de la mañana, tras pedir ayuda a la policía, vieron que se trataba de una mujer, cuyas faldas habían sido levantadas por encima de sus rodillas, sus piernas habían sido separadas y algunos miembros todavía estaban calientes. La mano derecha estaba abierta sobre el pecho y cubierta de sangre, y la izquierda estaba parcialmente cerrada sobre el suelo. El aspecto de la cara era apacible, la boca ligeramente abierta. El asesino no se había ensañado tanto esta vez como en las anteriores, posiblemente había sido interrumpido mientras la degollaba. La joven prostituta fue identificada como Elizabeth Street, de origen sueco, que había venido a Inglaterra para ganarse la vida tras el fallecimiento de su marido y de sus 2 hijos en un accidente marítimo. Esta vez, varios testigos declararon haberla visto momentos antes de su muerte, acompañada por un hombre de unos 30 años con pelo y bigote negro, vestido con un abrigo negro y un sombrero alto, que portaba un bulto como un maletín. Mientras la policía se enfrentaba al hallazgo de este nuevo cadáver, a pocas calles de ahí, aún guardaba un cuerpo de otra víctima degollada. Su abdomen había sido abierto y los intestinos se encontraban en el suelo. Además, tenía varias heridas por todo el cuerpo. Los miembros estaban todavía calientes. La data de la muerte no debía de ser más de media hora antes de haber descubierto el cadáver. No hubo ningún otro asesinato durante un mes y las prostitutas regresaron a la calle más tranquilas. Desgraciadamente la paz duró poco, pues el 9 de noviembre otra mujer apareció salvajemente asesinada. Se llamaba Mary Kelly, una atractiva joven de 21 años que se dedicaba a la prostitución para poder mantenerse a ella misma y a su pareja, que se encontraban sin trabajo. Esa mañana el locatario subió a la habitación de Mary para cobrar el alquiler mensual, pero nadie contestó a su llamada. Decidió abrir la puerta él mismo, horrorizándose de lo que vio. Sin duda era el crimen más violento de Jack el Destripador. El cadáver estaba tumbado sobre la cama con múltiples heridas de arma blanca, completamente mutilado y con la arteria seccionada. La ferocidad de este asesinato asombró a los cirujanos veteranos de policía. El médico forense necesitó varias páginas para redactar el informe de las lesiones y órganos extraídos. Este asesinato creó el pánico absoluto en el barrio. La actividad policial era frenética. Cada rincón fue registrado, cada sospechoso fue detenido e interrogado a fondo, pero no por eso la policía dejaba de ser duramente criticada. Nunca más se volvió a ver
y saber del asesino. No hubo más cartas ni más crímenes. Parecía que Jack el Destripador hubiese abandonado la escena del crimen para siempre, y finalmente el caso fue cerrado en 1892, el mismo año en el que el inspector encargado del caso se retiró. Lo cierto es que nadie puede saber si esta es la verdadera historia o si es otro de los relatos que inspira este terrible personaje. Lo único es que hoy en día tenemos claro es que no se trataba de un delincuente cualquiera. Sus hechos demuestran que era una persona con gran inteligencia y tal vez una educación superior a la población. Incluso puede que fuese alguien de clase alta. Tal vez tuviese algún trastorno de la sexualidad o un trastorno mental que le provocase esa compulsividad y obsesión a la hora de cometer los crímenes. Su afán de reconocimiento y el hecho de que resalte con las cartas enviadas demuestra que también era una persona insegura y llena de complejos. Pero mientras Scotland Yard mantenga sus archivos en lo más absoluto secreto, otros autores seguirán suscitando sospechosos que mantengan la leyenda del Destripador viva. Y así es, amigos, hasta aquí sería el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si sí, compártelo y dale like. Empezaré a subir toda una serie de videos sobre los asesinos en serie más famosos, así que pues sería el video de hoy.